Muy bien, muy buenas tardes. Les saluda Gonzalo Moya. Estamos ya en la cuarta fecha de este curso de especialización en comercio internacional. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto en las otras tres fechas. Hablamos sobre los aranceles, las partidas arancelarias, luego los beneficios arancelarios, luego vimos lo que era la inteligencia comercial y la investigación de mercados. Y el día martes el día jueves realizamos los contratos internacionales. Lo que vamos a realizar a lo largo de estas 2 horas para el día de hoy es generar un pensamiento crítico acerca de lo que son el costeo. ¿Ah? El costeo para el comercio internacional. Entonces vamos a entender cómo podemos clasificar los costos desde el punto de vista económico y bajo algunos supuestos que les permitirá a ustedes identificar qué es un costo fijo, qué es un costo variable. Luego nos vamos a apoyar en la teoría de los costos para determinar el estado financiero de costos. Y luego pasamos a lo que es costeo internacional, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos, digamos, 2 partes en nuestra temática. Fernanda, si me permites el link de Facebook Watch para ver quiénes están conectados y poder interactuar con nuestra audiencia. Bien, mientras Fernanda nos pasa el link de Facebook Watch, ¿qué podemos observar aquí en esta imagen? Vemos que hay cuadros, gráficas en barras, gráficas en pastel, de repente algunos histogramas, vemos que hay unas calculadoras, vemos que hay una laptop y que sobre todo hay un análisis. Y eso es un poco lo que vamos a intentar que ustedes puedan desarrollar el día de hoy. Es un análisis de los recursos que intervienen en un proceso de transformación, ya sea tanto para un bien o sea para un servicio. Entonces, partimos de los objetivos. Uno de los objetivos es identificar los elementos que integran el costo de producción, además de los diferentes procedimientos, métodos y técnicas que integran un sistema de costos, pero sobre todo para un cálculo correcto y armar un estado de costos de producción y determinar lo que son los costos de venta. Manejar los costos predeterminados y el costeo variable. Para ello vamos a identificar y vamos a definir qué es un costo fijo y qué es un costo variable. Luego vamos a planificar las operaciones considerando las estrategias y sus objetivos. Entonces, la primera temática, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento estratégico. Luego vamos a determinar qué problema económico es el que vamos a intentar resolver desde una estructura de costos por recursos. Luego vamos a adentrar un poco en los costos con la gestión de costos. Luego vamos a definir qué es un ciclo productivo
y cuáles son los costos relacionados con ese ciclo productivo. Y luego vemos los costos de exportación, que lo vamos a profundizar también. Para ello, para el primer tema, que es el pensamiento estratégico, lo que ustedes tienen que realizar es primero determinar dónde estamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro inicio? Para poder saber y tener una maniobrabilidad de a dónde queremos llegar o hasta dónde queremos llegar. Y ese hasta dónde queremos llegar es pues ese mercado internacional que a través de la inteligencia de mercados, que a través de la investigación de mercados hemos podido identificarlo. Y que además hay una oportunidad porque hay una demanda insatisfecha. Para ello, para tener este pensamiento estratégico, tenemos que tener en claro algunas acciones. Y las acciones están denotadas por verbos. Es decir, vamos a observar primero, luego vamos a recolectar esos datos observados, luego vamos a analizar esos datos observados, luego vamos a clasificarlos en costos fijos, costos variables, bajo algunos supuestos, luego los vamos a registrar, luego los tenemos que controlar y esto nos va a permitir ayudar a llegar a esta ubicación de hasta dónde queremos llegar de aquí a un futuro, que puede ser 15 días, un mes o 6 meses o de repente un año. Eso es un poco el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es identificar dónde estoy hoy, a dónde quiero llegar, pero qué acciones necesito realizar para irme de este punto a este punto. Y esas acciones están denotadas por estos verbos. Luego, tenemos que determinar desde la teoría económica qué es un mercado. Y aquí en la imagen les he puesto el mercado de Valencia, el mercado principal de la ciudad de Valencia. ¿Y qué hay en un mercado? Pues hay dos curvas o tienen la interrelación de dos curvas. La curva de la oferta, que podemos ver aquí, que está representada por los ofertantes o los sellers de un determinado espacio geográfico, que es el mercado de Valencia, y la curva de la demanda, que está representado por los buyers, que en este caso serían los compradores que han asistido a este mercado. Pero hay algo interesante, que además de definir el mercado, nosotros tenemos que definir la industria. ¿Y qué es definir la industria? Definir la industria es que además estos ofertantes, ¿sí?, tienen bienes o servicios idénticos o estrechamente relacionados entre sí. ¿Qué significa? Que los de aquí están vendiendo frutas, como ven aquí, y los de aquí están vendiendo verduras. Son bienes estrechamente relacionados porque además son bienes de primera necesidad, ¿no? Para la canasta básica de los hogares. Entonces, no se olviden esas dos definiciones. Mercado, que es un espacio donde intervienen dos curvas, la oferta y la demanda, representada por los productores, la oferta, y la demanda representada por los consumidores o clientes, y la industria, que son bienes o servicios estrechamente relacionados entre sí o prácticamente idénticos. Luego, en ese mercado hay dos problemas económicos. Una, ¿para quién producir? Que en este caso sería, ¿cuáles son las necesidades y deseos de esa curva de la demanda? Y el otro sería, ¿qué producir? Es decir, ¿qué recursos necesito yo tener aquí en el mercado de origen, que en este caso sería Perú, para que puedan llegar a este mercado destino que está en Valencia, España, y que puedan satisfacer las necesidades y deseos de estos compradores? Pero el segundo problema económico, que es el qué producir, es que tenemos que entender que los recursos que tenemos nosotros los ofertantes o los empresarios son muy escasos y que tenemos que llegar a una gestión idónea de esos recursos, ¿sí? Como ustedes ven aquí, por ejemplo, leí hace poco que
la exportación de arándanos está teniendo un gran crecimiento, la exportación de arándanos peruanos está teniendo un gran crecimiento, ¿no? ¿Qué recursos necesito yo combinar para pasar de los arándanos que están en un estado natural, recolectarlos y luego aplicar un pack o un packing idóneo para este mercado que está en Valencia, España? Así que vamos a profundizar lo que es el que producir esos recursos escasos, porque acuérdense que el primer problema económico, que era para quién producir necesidades y deseos, lo pudimos determinar en inteligencia comercial e investigación de mercados. Para ello, en el problema económico de qué producir, que representan los recursos escasos que tenemos como ofertantes, tenemos que identificar o tenemos que tener claro que estamos en algunos supuestos. Estos supuestos van en relación al pensamiento deductivo e inductivo. Y esos supuestos es que estos recursos que yo necesito para tener este pack de arándanos pueden ser maquinaria o equipo, representados por la letra K, puede ser mano de obra, representado por la letra L, puede ser materia prima o insumos, representado por la letra N, y la tecnología, que vendría a ser el conocimiento, el know-how, el saber hacer las cosas, de transformar el arándano que está en un estado natural a un arándano listo para la exportación. Vuelvo a repetir. Los supuestos que yo tengo que identificar es, primero, cuáles son los recursos que necesito para transformar los arándanos que están en un estado natural a los arándanos que están listos para la exportación. Para ello, la teoría económica me menciona que yo tengo que determinar cuál es mi isocuanta. Y esta isocuanta agrupa los recursos, todos los recursos, en 4 letras, que vendría a ser el K, la L, la N y la T. Estas 4 letras que me trae la teoría económica me menciona que el K representa los recursos que yo necesito, pero además cuyas características las puedo definir como maquinaria o equipo. La L representa los recursos que yo las puedo definir como mano de obra. La N representa recursos que yo las puedo definir como materia prima o insumos. Y la T son recursos que yo las puedo determinar como tecnología. Acuérdense que tecnología es el saber hacer las cosas de este proceso de transformación, desde los arándanos en un estado natural hasta los arándanos listos para la exportación. Los supuestos que me menciona la teoría económica para yo poder identificar qué es factores fijos y qué son factores variables, que luego la teoría contable me dice que son costos fijos y costos variables, es primero el tiempo. Cuando yo me refiero a recursos que puedo cambiar a largo plazo, me voy a referir a maquinaria y a tecnología. Y los recursos que yo puedo cambiar a corto plazo, me voy a referir a mano de obra y materia prima o insumos, que vendrían a ser representadas por las letras L y la letra N. Otro supuesto que yo tengo que tener en consideración es la toma de decisiones. Es decir, ¿qué tan rápido puedo tomar decisiones en relación al tiempo y en relación a los recursos agrupados? Ejemplo. Si mi cliente en el mercado de Valencia, España, me pide mayor cantidad de arándanos para el siguiente envío, yo rápidamente tengo que contratar más personal, es decir, tiene que incrementar mano de obra y luego materia prima o insumos. Es decir, contrataré más personal, pero además llamaré a mis proveedores de pack de plástico y pack de cartón y a mis proveedores agricultores para que me envíen más materia prima o insumos. Entonces, si hay una alta rapidez en la toma de decisiones, será la
mano de obra y la materia prima o insumos. Pero si hay una poca rapidez en la toma de decisiones, será maquinaria o equipo y tecnología. ¿Y por qué hay una poca decisión, o perdón, una poca rapidez en la toma de decisiones respecto a la maquinaria? Porque para yo poder tomar la decisión de ampliar mi línea de producción del envasado de arándanos, primero tengo que tener un local. Y ese local lo tengo que adecuar a una nueva línea de producción. Y eso me toma tiempo. Es por ello que yo no puedo tomar decisiones rápidas respecto a mi maquinaria o equipo o respecto a mi tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Si mis volúmenes de envíos al mercado de Valencia en España siguen aumentando, yo tengo que contratar más personas. Claro, pero el proceso de contratar personas es rápido, pero el proceso de capacitar y que generen nuevos hábitos en relación de cómo tratar los arándanos, de cuáles son los cuidados sanitarios que tienen que realizar, eso es un proceso de mediano largo plazo. Luego, tengo que tener otro supuesto que es el grado, o sea, qué tanto capital necesito para tomar decisiones en el tiempo respecto a mis recursos. Baja liquidez serán los de mano de obra y materia prima. ¿Y por qué necesito baja liquidez al momento de tomar decisiones en el tiempo respecto a la mano de obra y a la materia prima? Porque si yo contrato personal, ¿sí? Hago el proceso de atracción, selección, evaluación e inducción, el salario va a ser siempre un salario vencido. Yo les voy a decir, ok, ya empieza a laborar en mi línea de producción de envasado de arándanos, pero a fin de mes te voy a depositar el sueldo. Lo mismo puedo negociar con mis proveedores. Yo le voy a decir, si es que mi proveedor de este pack de plástico para arándanos me tenía un ciclo de 1000 pack quincenal, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Me está yendo bien con mis procesos, con mis ventas, ahora en vez de 1000, mándame 2500. Pero como estamos subiendo, estoy subiendo mi línea de producción, yo te voy a pagar a 45 días. Es decir, no voy a necesitar un grado de liquidez en ese momento que estoy tomando la decisión respecto a mano de obra y respecto a materia prima. Pero si yo quiero tomar una decisión respecto a maquinaria o equipo, es decir, respecto a incrementar una nueva línea de producción, como les mencioné hace un momento, tengo que primero tener el terreno. Y no hay ningún terreno en el Perú que yo le pueda decir al dueño o a los anteriores dueños, ¿sabes qué? Véndeme el terreno, voy a poner una nueva línea de producción, pero te voy a pagar de acá a 10 años. Porque los dueños del terreno me van a decir, cuando tengas el dinero de acá a 10 años, podemos hablarlo o podemos negociarlo. Entonces sí necesito una alta liquidez si yo quiero comprar un terreno o si quiero armar otra nueva línea de producción. Y claro, para ello puedo tener otra alternativa financiera, que es hacer una intermediación financiera. ¿Quién va a ser parte de esta intermediación financiera? Pues alguna entidad financiera del sistema financiero, que puede ser un banco, una caja, una financiera o una cooperativa. Va a depender de cuál es mi grado de formalidad y cuál es mi grado de transparencia, porque además ese grado de formalidad y ese grado de transparencia va a ser medido como un riesgo. Y de acuerdo al riesgo que yo represento, conseguiré una buena tasa o una tasa más alta. Luego, hay otros 3 supuestos, que son impacto en el producto. Hay un impacto indirecto. Claro, ese impacto indirecto será la maquinaria o equipo y la mano de obra. Y también hay un impacto directo que viene a ser la mano de obra directa, ¿sí? La mano de obra directa, es decir, las personas que están en esa línea de producción, y las personas que tienen un impacto indirecto serán los administrativos o la fuerza de ventas. ¿Ok? Lo mismo con la idea de la maquinaria o equipo. Hay una maquinaria en la línea de producción, pero también hay recursos para los administrativos. Esos recursos que gestionan los administrativos, que puede ser un escritorio, una laptop,
un celular no tiene un impacto directo en el proceso de transformar los arándanos que están en un estado natural en los arándanos listos para la exportación. Luego está el tema de la rotación, ¿sí? El tema de la rotación va muy de la mano con las primeras entradas y las primeras salidas, ¿sí? La materia prima que entra primero es la materia prima que tiene que entrar directamente al proceso de transformación, es decir, pasar de esos arándanos de estado natural a un arándano listo para la exportación. Y el prorrateo, que puede ser primario y secundario. El prorrateo significa cuánto de estos recursos indirectos y directos van directamente o indirectamente a el costeo que yo voy a realizar. Si estamos claros con todos estos 6 supuestos que la teoría económica me brinda, yo tengo que empezar a observar cuáles son los recursos que yo necesito para hacer una transformación de los arándanos de estado natural a los arándanos listos para la exportación. Y ahí empezaré a poner, necesito arándanos tal cantidad, necesito tantos packs de plástico, necesito tantos packs de cartón, necesito tantas manos de obra, necesito mesas en acero inoxidable, necesito conexiones de agua a presión para lavar a los arándanos. Necesito que el personal esté con un mameluco, necesito que el personal esté con gorras, que esté con barbijo, que esté con una máscara de protección, que estén con guantes, necesito un local, necesito instalaciones eléctricas, necesito instalaciones de agua, necesito internet, necesito escritorios para la persona, para el analista de comercio internacional, necesito una impresora. Empiezo a identificar, empiezo a observar todos los recursos que están a mi alrededor, los voy anotando y luego de hacer ese pensamiento crítico de estos 6 supuestos, yo voy identificando qué es maquinaria y equipo, cuáles son los recursos de mano de obra, cuáles son las materias primas e insumos y cuál es la tecnología. Aquí en tecnología hay que hacer otra excepción. Si yo compro una laptop, ¿es tecnología? Teniendo en cuenta que mi core business es transformar arándanos de estado natural a arándanos listos para la exportación. Y la respuesta es que no es tecnología. Es un equipo que viene con tecnología. Claro, esa tecnología le pertenecerá a Dell, le pertenecerá a Lenovo o a la marca de la laptop. Porque mi tecnología, mi proceso es transformar arándanos en un estado de estado natural a arándanos listos para las exportaciones. Así que hay que entender bien qué es tecnología. Tecnología son los procesos, el conocimiento, el entendimiento propio de la empresa, no la tecnología que ya viene con los equipos que he adquirido. Si estoy adquiriendo una laptop, pues ese será un equipo. Si estoy adquiriendo un smartphone, será un equipo. Si estoy adquiriendo una lavadora de arándanos, será una maquinaria. Luego, yo tengo que cuantificar esos recursos. Cuantificar significa determinar cuál es su valor y los totalizo. Luego, tenemos que entender que en el área de producción hay materia prima, pero esta materia prima, que además está representada por la letra N, acuérdense, N es igual a materia prima o insumos, hay una materia prima directa. Es decir, la materia prima que está relacionada directamente con mi proceso de transformación de arándanos estado natural a arándanos listos para la exportación. Luego está el L, que son los trabajos de los obreros. Y hay una mano de obra directa, es decir, las personas que están relacionadas directamente con el proceso de transformación de estos arándanos a arándanos listos para la exportación. Y hay insumos, uso de instalaciones, maquinaria y equipo e insumos varios directos hacia ese proceso de transformación. Y los que no están relacionados directos serán mano de obra indirecta, materia prima indirecta, mano de obra indirecta y gastos de fabricación o gastos indirectos. Luego,
la teoría de costos me menciona que la materia prima directa más la mano de obra directa será mi costo primo. Vuelvo a repetir, que la materia prima directa y la mano de obra directa es mi costo primo. Y la mano de obra directa y más los gastos de fabricación serán mis costos de transformación. Y el costo primo, que costo primo es igual a materia prima directa más mano de obra directa más mis gastos de fabricación, será mi costo de producción. Para ello, existen dos grandes pasos para el manejo de los costos. El primero consiste en la acumulación de los tres elementos del costo, uno de los procesos u órdenes de producción, que es la valuación, que yo lo han determinado aquí, ¿no? En darle un valor a esos recursos directos o indirectos que inciden en el proceso de transformación. Luego, el segundo es la asignación de métodos de asignación de esos costos a los objetos del costo que pueden ser clientes, productos, canales de distribución, etcétera, conforme quiere efectuar el control de los mismos. Y aquí, clientes, productos, canales de distribución, tenemos que entender qué es el ciclo productivo. Y el ciclo productivo no es más que la combinación de factores fijos y factores variables. Es decir, hay tres grandes ciclos productivos en toda organización. Uno, el ciclo inicial, son los procesos de logística de entrada. ¿Cuáles son esos procesos logística de entrada? Pues mi materia prima, mis insumos que llegan a un almacén de materias primas que van a estar listos para el proceso de transformación. El segundo ciclo dentro del ciclo operativo será ¿cómo combino esas materias primas, esos insumos, más la mano de obra, más la maquinaria, y voy a tener una línea de producción, y al final de esa línea de producción tendré mi producto terminado? Pero las empresas o los negocios no tienen utilidades o no es su fin simplemente almacenar los productos terminados, sino esos productos terminados yo tengo que volverlos nuevamente líquidos. ¿Qué significa nuevamente líquidos? Que esos productos terminados yo tengo que venderlos y tengo que venderlos a través de un canal de distribución y vendría a ser el tercer gran proceso de ese ciclo productivo, que vendría a ser los procesos de logística de salida. Es decir, acercar mi producto terminado hacia el consumidor final. Y como vimos en el ejemplo, era acercar los arándanos que están en estado natural, pasarlos por un proceso de transformación, listos para la exportación, y acercarlos al mercado de Valencia en España. Para ello, ¿sí? Para ello, yo tengo que realizar mi estado financiero de costos. Entonces, mencionamos que había tres ciclos o tres procesos dentro del ciclo operativo. Logística de entrada, proceso de transformación y logística de salida. La logística de entrada, ¿sí? Empezará con un inventario inicial de materia prima. Vamos a darle un valor de 10,000. Luego, yo tengo las compras de materia prima e insumos por 50,000. ¿Ok? A eso se suma. Luego, yo tengo que sumar los gastos sobre esas compras en las personas, los analistas de compras, el gasto del internet, de la luz, en fin. ¿Sí? Esto me dará el total de compras. 5,000 o 50,000 más 2,000 me dará 52,000. Pero de repente me ha llegado algunos packs de plástico dañados. O de repente me ha llegado algunos packs de cartón que están dañados. Entonces yo tengo que devolvérselos, porque el mercado de Valencia no me va a aceptar así, más aún cuando hay certificaciones que yo tengo que cumplir. Entonces, yo tengo que restar las devoluciones o rebajas que me haga mi proveedor. Entonces, yo tengo compras netas de materia prima e insumos 50,000, pero más 10,000 que era mi inventario inicial, pues tendré un disponible valorizado en 60,000. Ahora,
Mi materia prima disponible, que es 60.000, ¿sí? Hago un nuevo inventario y observo que tengo una mercadería o materia prima valorizada en 20.000, lo cual me indica que 40.000, este valor de 40.000 que representa la materia prima e insumos ha sido utilizada. ¿Por quién? Por el siguiente proceso, que es el proceso de producción o de transformación. Es decir, mi inventario inicial del proceso de transformación empezará a 40.000, que han venido de mi logística de entrada, más mi mano de obra directa, valorizada en 60.000, me dará mi costo primo, que además esta fórmula es materia prima directa más mano de obra directa. Entonces yo tendré un costo primo de 100.000, más mis gastos de fabricación son 80.000, tendré unos costos incurridos por 180.000, que es la sumatoria del costo primo más mis gastos de fabricación. Y además que son mis costos de producción del periodo. ¿Okay? Luego, aquí determino que el inventario inicial de producción en proceso han sido de 100.000, más los costos de producción del periodo, que en este caso serían 180.000, me da una producción en proceso disponible de 280.000. Menos el inventario final de los procesos de producción, que es 80.000, me dará una producción terminada de 200.000. Es decir, los 200.000 serán el costo de mi proceso de producción del periodo. Con esta producción terminada, ¿sí?, más mis costos de producción del periodo, que han sido 180.000, yo voy a tener una producción en proceso disponible de 280.000. Menos el inventario final de producción en proceso, que era 80.000, yo voy a determinar mi producción determinada, que es 200.000, que es justamente esto de aquí. ¿Sí? Estamos repitiendo, estamos jalando este cuadro hacia acá. ¿Para qué? Para definir que mi inventario inicial de producción en proceso es de 185.000, más mi producción terminada, 200.000, que viene de aquí, tengo una producción en proceso disponible de 385.000, menos, vuelvo a generar un inventario final de producción en proceso que me queda 90.000, tendré una producción terminada de 295.000. Esta producción terminada de 295.000 es la que va a ir directamente a mi canal de distribución. Claro, mi canal de distribución es Word, porque ahora lo tengo que llevar según la negociación que yo haga con mi cliente del mercado de Valencia. Fijaremos si recoge la mercadería en mi almacén, es Word. Si la mercadería la llevo al puerto, es FOF, on board. Si la mercadería la llevo al puerto de destino, o si la mercadería, precio CIF, o si la mercadería la llevo directamente a su almacén, DDP. Aquí también les he traído o les estoy presentando ya todo el resumen de las partes que hemos ido realizando y que además está en el archivo Excel que les he compartido. Se van a la última hoja del archivo Excel y ahí pueden ver el estado de costos. Y acá al lado izquierdo, algo es un poco más grande esto, ¿sí? Pueden identificar qué es lo que se suma, qué representa una igualdad y qué es lo que se resta. ¿Okay? Eso significa esto, cuando es adición, cuando es igualdad o cuando es sustracción. Luego tenemos que, acuérdense de los verbos. Hemos observado los recursos que necesito, hemos recolectado la información de esos recursos, lo hemos analizado, es decir, le hemos dado un valor contable a esos recursos, los hemos clasificado en K, L, N, T, además que los hemos clasificado en costos fijos, costos variables, costo primo, costos de transformación y costos de producción, y ahora los vamos a los hemos registrado en un estado de costeo, ¿sí? En un estado de costos, lo hemos registrado en un estado de costos, y ahora los vamos a controlar. ¿Sí? Y ahora los vamos a controlar.
Para ello, tenemos que ver que hay unas variaciones en la materia prima. ¿Cuándo ocurre variaciones en la materia prima? Se puede determinar la variación que surge por precio o por cantidad. ¿Sí? Si sube el precio, o si es que baja el precio, o si es que yo le pido mayor cantidad, o si le pido mayor cantidad. La variación en cantidad es igual a la cantidad estándar que se debió usar menos la cantidad realmente utilizada por el precio estándar unitario. Y ahí ya tengo un KPI que me va a decir cuál ha sido la variación porcentual respecto a la cantidad. O la variación en precio, que va a estar dado por el precio estándar unitario menos el precio real unitario por cantidad real utilizada. Me va a dar otro KPI que me va a determinar cuál ha sido la variación en relación al precio. Luego hay otra variación de la mano de obra, que se puede determinar la variación que surge por el precio o por cantidad, pero de la mano de obra utilizada. Entonces, esta valoración en cantidad será horas hombre que se debieron utilizar menos horas hombre realmente utilizadas por el costo por hora hombre estándar, lo cual me dará un porcentaje que me determina cuál ha sido la variación, ¿sí?, en la cantidad de horas utilizadas. Luego tengo otra variación en el precio, que es igual al costo por hora hombre estándar menos el costo hora hombre realmente utilizada por el número de horas hombres utilizadas, lo cual me dará un indicador que es cuál ha sido la variación del precio en relación a la hora hombre. Luego, yo tengo que determinar cuál es mi banda superior de esa variación y cuál es mi banda inferior de esa variación. Porque yo puedo asumir algunos costos o algunos sobrecostos, pero está a un límite. Porque si sigo asumiendo sobrecostos, eso va a ir en contra de mi utilidad. Y nadie hace un esfuerzo de involucrar capital, tiempo, esfuerzo para tener resultados o para tener un margen de contribución, es decir, utilidades en rojo. Esta banda superior indica el límite de variaciones desfavorable de la empresa. Si la variación sale de esta banda, indica que los costos se han incrementado de manera significativa y obviamente eso va a golpear a mi rentabilidad o a mi margen de contribución. Y la banda inferior indica el límite de las variaciones favorables de la empresa. Si las variaciones salen de esta banda, indica que puede estarse afectando la calidad de los productos que elaboramos. Es decir, si baja el costo, ¿o dónde está la imagen? Acá está. Si baja el costo de este pack de cartón, puede ser que estén utilizando no el grosor adecuado, que además me lo pide la normativa internacional. Por eso es que está bajando mi precio de adquisición de este pack. Pero obviamente, obviamente si el grosor, ¿sí?, va a influir directamente en la resistencia que tenga de apilar caja sobre caja. Y si ese grosor no tiene la resistencia adecuada del apilamiento de la caja de abajo se va a dañar por el peso de las cajas de encima. Y si esta caja se daña, obviamente va a tener una influencia directa en el contenido que está en su interior, lo cual va a hacer que los arándanos se dañen. Y un arándano golpeado o aplastado inmediatamente acelera el proceso de descomposición. Y si un arándano empieza con un proceso de descomposición, obviamente va a afectar a todos los arándanos que están alrededor. Entonces, eso también va a afectar directamente en mi margen de contribución porque me los van a devolver. Y peor aún, estoy peligrando una relación de largo plazo. Acuérdense cuando vimos el tema anterior, que eran los contratos, y por ahí una señorita de la audiencia nos preguntó, ¿y cuáles son las sanciones? La lógica era, nadie celebra un contrato internacional pensando en las sanciones. Al contrario, se celebran los contratos internacionales pensando en una relación de largo plazo. Muy bien. Luego tenemos que ver cuáles son mis gastos fijos. Los gastos fijos son esos gastos que permanecen en el tiempo constantes, independientemente del volumen
fabricado o volumen vendido. Esos gastos fijos serán mi K y mi T. La renta, sin importar cuánta producción o venta hubo en el mes, ese importe es el mismo. Claro, cuando yo pago el alquiler de algo. La depreciación en línea recta que registrará el mismo importe mes tras mes sin importar el uso que se le dio a los activos fijos. Acuérdense que si yo adquiero un activo fijo, yo le tengo que dar una depreciación. Porque ese activo fijo en el tiempo, sobre todo si es una maquinaria o es un equipo, pierde su valor. Luego, los gastos variables, estos son los gastos fijos, perdón, los gastos variables, son los gastos relacionados directamente con el volumen fabricado o vendido. ¿Qué significa? Por ejemplo, la comisión que se paga a los vendedores por las ventas realizadas, que dependerá del volumen de venta y cambiará de un mes a otro. Además, corresponden a los costos de unidades, ya cuando estoy haciendo un costeo por unidades. Muy bien. Entonces, no se olviden la diferencia entre costo y gasto. ¿Okay? Costo son los recursos que yo utilizo directamente en la transformación de una materia prima o insumo a un bien terminado. Y los gastos son igual la salida de dinero que uno incurre para soportar ese proceso de transformación, que en este caso de arándanos de estado natural, arándanos listos para la exportación. Muy bien, aquí también en el Excel estoy compartiendo con ustedes la relación de los costos fijos y gastos fijos. Costos fijos, gastos fijos, costos variables y gastos variables. Muy bien, ahora que ya tenemos claro qué es la lógica, el pensamiento crítico de costear, pasamos directamente al costeo internacional. Para ello tenemos tres conceptos más. Primero, vamos a determinar la base legal o vamos a mencionar la base legal. Luego vamos a clasificar, hacer una clasificación de los costos y luego vamos, bueno, y en el transcurso de esa clasificación de los costos, vamos a hacer un caso práctico. La base legal para la exportación de los productos como mercado de origen Perú y mercado destino, no sé, en este caso Valencia, España, si seguimos con lo desarrollado anteriormente, será la Ley General de Aduanas en su decreto legislativo del Ministerio de Economía y Finanzas 1053, publicada en 2008, el reglamento de la Ley General de Aduanas, cuyo decreto legislativo del Ministerio de Economía y Finanzas el 10 publicado el 2009, la tabla de sanciones aplicables a las infraestructuras previstas en la Ley General de Aduanas, cuyo decreto legislativo es el número 31 del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado el 2009. Esto se movió. Ahora sí. Luego, el procedimiento general exportación definitiva, ¿sí? En su versión 6, en la página número 2. Esa es mi base legal, ¿ya? Para yo poder determinar qué es costo fijo y qué es costo variable. Luego, tenemos que identificar las cualidades del costo empresarial, es decir, de la actividad empresarial. Acuérdense que mencionamos que la actividad empresarial son tres procesos claves. Logística de entrada, proceso de transformación y logística de salida. Primero tenemos que ver qué es un activo. ¿Qué son? Las mercaderías, los insumos, las máquinas, los equipos y los inmuebles. ¿Sí? Acuérdense, el K y el L. K, materia prima o insumo, y el L, materia prima o insumo K, y el N es, no, estoy mal, K, maquinaria o equipo, nuevamente repito, K, maquinaria o equipo, y N, materia prima o insumo. Esos vendrían a ser mis activos. Que además, cuando hablamos del estado de situación, del estado financiero, de situación financiera, yo voy a tener mi activo circulante y mi activo no circulante, o mi activo fijo. De ahí viene el tema de los activos fijos. Luego yo tengo los gastos administrativos, de promoción, publicidad y sueldos, que van a estar partes
en el pasivo a corto plazo, dentro de este estado de situación financiera, pasivo a corto plazo. Y obviamente pueden ocurrir, ¿sí?, por variables que no las puedo controlar, que debería preverlas, pero tal vez no las puedo controlar, los siniestros, incendios, robos y otras variables. Pero que sí tengo que, acuérdense cuando estuvimos en la clase, en la sesión pasada, que yo tengo que preverlas a través de los seguros. Es muy importante tener los seguros. Muy bien. Si tenemos claros esos tres supuestos, determinamos qué son los costos fijos, ¿ya?, de una exportación o de una importación. Son los que no dependen del volumen de producción de una empresa. ¿Okay? Son los que se mantienen estables en el tiempo. ¿Cuáles son esos recursos que se mantienen estables en el tiempo? Acuérdense que es K, maquinaria o equipo, y T, tecnología. Y si hay un cambio, tiene que ver con el contexto y la función, y en función de las circunstancias. Es decir, si es que me piden un gran volumen, pues yo primero tengo que cambiar mi línea de producción o incrementar mi línea de producción. Y para poder incrementar mi línea de producción, yo primero tengo que comprar un local o alquilar un local. Luego, los compromisos son de largo plazo y deben ser cancelados independientemente del entorno económico y de las ventas producidas por la empresa. Y ahí viene el tema del compromiso, si es que ese nuevo local que yo voy a adquirir lo estoy haciendo a través de una intermediación financiera. Obviamente, voy a ir a un banco y le voy a pedir un crédito hipotecario que va a ser a 25 años o a 20 años. O voy a tener una relación, una negociación con el propietario de ese terreno y le voy a decir, o sea, voy a transformar, voy a romper paredes, voy a modificar la infraestructura, pero tenemos que celebrar un contrato de 5 a 10 años, ¿no? Siempre el tema de los costos fijos, acuérdense, es a largo plazo. Ejemplo, acá tenemos mano de obra directa y materiales indirectos por 500 soles, calefacción, luz y energía de fábrica por 3.000 soles, arrendamiento de edificio de fábrica por 5.000 soles, la publicidad, porque ya he hecho un contrato con alguna agencia publicitaria por 2.000 soles, salario al personal de ventas, porque yo voy a hacer un contrato de incremento de actividades y obviamente les tengo que dar estabilidad laboral por 6.000, los viajes que voy a realizar en la promoción por 2.500, salario del personal administrativo por 10.000 y alquileres de oficinas por 2.000. Es decir, en total de mis costos tengo una salida de dinero de 31.000. Luego, ¿qué son los costos variables? Los costos variables son los que cambian en función al volumen de producción. Si el número de unidades productivas es menor, los costos serán menores. Y si el número de unidades productivas es mayor, los costos variables serán mayores. Pero además estos costos variables se subdividen en costos de operación y costos de producción. Los costos de operación que incluyen son servicios como, por ejemplo, el agua, la energía eléctrica. Obviamente, si tengo que hacer una limpieza de mayor cantidad de arándanos, pues tendré que utilizar mayor cantidad de agua. Si necesito tener esa línea de producción activa más horas al día, obviamente mi consumo de energía eléctrica será mayor. Suministros de energía, servicios profesionales contratados por hora, etc. Y los costos de producción, que vienen a ser, si la producción es mayor, los costos variables serán mayor. ¿Sí? La misma lógica de la definición de costos variables. También aumentarán como mayores gastos en materia prima o insumos y en mano de obra, directos y comisiones por ventas, directos o indirectos. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso que deseamos enviar pulpa de mango a ese mercado de Valencia, en esta oportunidad utilizaremos un caso práctico de exportación del producto de conserva en mango en envases de vidrio de 500 mililitros a Estados Unidos. Lo vamos a cambiar a Valencia aquí, ¿no? Porque estábamos hablando de Valencia. Al mercado de Valencia, España.
Muy bien. Ok, entonces describimos el producto que vendría a ser conserva de mango o pulpa de mango y con un total de producción de 500 unidades. Ok, para ello necesitamos materia prima, 100 kilos de pulpa de mango. El costo unitario del kilo está en 7.78 soles, lo cual significa que necesito, o sea, el costo total de estos 100 kilos de pulpa de mango está en 878. La mano de obra para generar 500 unidades tiene un costo de 1.54, costo unitario, lo cual significa un salario de 773 o un costo total de 770. Luego, los gastos de fabricación por 500 unidades tiene un costo de un sol, es decir, el costo de utilizar mi maquinaria, el equipo, el local, ¿ya? Esto representa un costo de 500 por cada 500 unidades, lo cual me da un total de costo unitario de 11.32 y un costo total por las 500 unidades de 2.148 soles. Luego tenemos que identificar cuáles son los costos de abastecimiento. Acuérdense de esos tres grandes procesos: logística de abastecimiento, proceso de transformación y logística de salida. En este caso sería la logística de entrada. Son referidos a los costos de compra de la materia prima o insumos, además de los servicios requeridos para elaborar el lote de producción deseado, las 500 unidades de pulpa de mango. Permite que la empresa realice un pronóstico de cuánto invertirá al momento de producir determinado producto. Para ello, la relación de insumos, mano de obra y gastos de fabricación y medir su impacto en el precio. Acuérdense, esos supuestos que vimos: tiempo, grado de tomar decisiones, liquidez, impacto, rotación y prorrateo. Luego, los costos de materia prima son los costos de la logística de entrada. Ojo, estamos solo en el proceso de logística de entrada. Son los costos de la materia prima y todos los elementos incluidos en la elaboración y fabricación directa de un bien o servicio. Son la materia prima o insumos, es todo aquel elemento que se transforme e incorpora en el proceso, en un producto final. Si yo necesito, ¿qué materia prima necesito? Primero, ¿sí?, recolectar los mangos de los árboles. Aquí están los mangos. Pero no necesito esta presentación de mangos. Si lo que yo necesito es pulpa de mango. Bueno, tendré que hacer un proceso de transformación de esta pulpa de mango, perdón, de este mango o de este mango en estado natural a esta pulpa de mango. ¿Sí? Que ustedes pueden ver aquí en la imagen. El producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos. Por ejemplo, aquí el líquido tiene algunos conservantes que me permite la normativa de ese mercado de Valencia en España, que mediante un proceso de transformación permitió la confección de un producto final. ¿Sí? El producto final es este mango, esta pulpa de mango que estamos viendo en la imagen. ¿Ok? Y aquí tenemos el caso práctico. El costo de producción es de 8.78 por cada unidad. Pero ¿cómo llegamos a esos 8.78? Acuérdense, de mango necesitábamos 100 unidades. ¿Sí? Es decir, y claro, la medida es kilogramos. La cantidad unitaria es 200 gramos, el total de producción es 500, el costo estimado es 5 soles y el costo unitario es 1 sol. ¿Ok? Luego necesitamos azúcar. ¿Cuánto? 10 kilos de azúcar. La cantidad unitaria será 10 gramos por cada pote de pulpa de mango, lo cual me da un costo estimado de 3 soles y un costo unitario de 0,30 centavos. Luego tengo que tener algunos coagulantes. ¿Sí? Necesito 100 kilos de coagulantes. La cantidad unitaria será 0.2 gramos por cada pote. Son 500 unidades producidas, tiene un costo estimado de 1 sol y un costo estimado de 0.20 centavos. Luego necesito agua. Claro, agua ya hervida, ¿verdad? O sea, agua lista para ingresar a los envases de pulpa de mango. Necesito
125 litros, la cantidad unitaria es de 0.25 mililitros, acá hay un error, ¿sí? Porque no puede ser gramos. Hay una cantidad de producción de 500, hay un costo estimado de un solo 80, y hay un costo unitario de 0.45. Luego que tengo que tener preservantes, 50 kilos de preservantes y luego hago lo mismo, ¿no? Luego tiene que tener algunas etiquetas. Este vidrio con pulpa de mango tiene que estar etiquetado. Tiene que haber unas etiquetas de embalaje. Están los envases de vidrio, las cajas de cartón corrugado, separadores, cintas y stickers de seguridad. ¿Sí? Es decir, lo que vimos aquí en relación a los arándanos, ¿no? La caja de cartón, ¿sí? Y todo lo demás. Listo para la exportación. Aquí está. Lo cual me va a determinar que yo tengo un costo de producción de 4.624 soles, pero además mi costo unitario de cada una de estas envases de 500 mililitros de pulpa de mango tendrá un costo de 8.78. Luego viene la mano de obra en la estructura de costos, que vendrá a ser la mano de obra directa y la mano de obra directa. La mano de obra describe a los trabajadores que están directamente involucrados en el proceso de producción del bien o el servicio. Ejemplo, los trabajadores de una fábrica de ensamble fabrican, pintan o ayudan a elaborar físicamente el bien o servicio. Y la mano de obra indirecta, que son los salarios pagados a los trabajadores que realizan tareas que no contribuyen directamente a la producción del bien o servicio, tales como la mano de obra de apoyo que ayudan a posibilitar a otros producir el bien y servicio. Ejemplo, los trabajadores de limpieza que ayudan a mantener las instalaciones limpias, capataces para supervisar los trabajos de producción, los guardias de seguridad para mantener seguras las instalaciones. ¿Okay? Mano de obra directa, los que influyen o los que tienen un vínculo directo con el proceso de transformación, y la mano de obra directa que no tienen un vínculo directo con el proceso de transformación de mango a pulpa de mango. Para ello, generamos otro costo, ¿sí? Otra estructura de costos, y ponemos proceso, lavado del mango. Realizar el lavado y desintoxicación, hay un servicio externo, minuto por proceso, ¿ok? De la cantidad de 100 kilogramos y tiene un valor de 0,40 por cada kilogramo. Es decir, hay un costo de 40. Luego viene el pelado. La fruta es descascarada. O es otro servicio externo, ¿sí? Minuto por proceso. Bueno, se puede medir en minutos, 100 kilogramos y el costo es de 0.60. Por los 100 kilogramos vendrían a ser 60 soles. Luego viene el despepado, retirar la pepa de la pulpa, que me va a dar un costo de 4. Luego viene el hervido de esa pulpa a una temperatura adecuada y con algunos insumos adecuados, que me va a dar un costo de 50. Luego viene el envasado, retirar de esos envases donde se ha hervido la pulpa de mango a estos envases, y luego viene el embalado, que tiene un costo de 30. ¿No? Luego me da un costo total de 254 soles, pero me da un costo unitario de 0.51. ¿Ok? Aquí estamos realizando solo la mano de obra, no estamos valorizando la maquinaria, equipo o los insumos, solo la mano de obra, por eso estamos poniendo la descripción. Y recuerden que la descripción es el proceso, es el verbo que denota la acción del trabajador: lavar, pelar, despepar, hervir, envasar y embalar. ¿Okay? Luego viene algunos costos de exportación, algunos conceptos que tenemos que tener en los costos de exportación. Primero, los que están vinculados al traslado de una mercadería de un país a otro, cubriendo todos los gastos que estos se generen en el trayecto, ¿ok? Del mercado de origen al mercado de destino, por ejemplo. Luego, uno de estos principales costos
en este proceso es el de transporte internacional y sobre todo es bueno hacerlo a través de un operador logístico si todavía no tenemos el expertise necesario para nosotros hacer la trazabilidad de nuestra mercadería. Dentro de estos costos se podrán incluir los impuestos, los seguros, las cuadrillas, los gastos en destino, entre otros, como por ejemplo estiva, desestiva, eh, lavado del container, desinfección del container, muchos otros costos relacionados que si es que no los tenemos mapeados, recuerden que van a tener un impacto negativo en nuestro margen de contribución. Luego es recomendable trabajar con, bueno, como les dije hace un momento, ¿no? Es recomendable trabajar con un operador logístico que cubra todos los gastos y que cumpla con los tiempos de entrega. Como les mencioné en el anterior webinar, las relaciones entre proveedor, país de origen, y cliente, país de destino, tienen que ser de largo plazo. Y para poder tener o mantener una relación de largo plazo, es sumamente importante que mi mercadería esté dentro de los tiempos establecidos. Ya les mencioné que el cliente en el país destino incurre en otros gastos, como por ejemplo el de la publicidad, que si no llega la mercadería en el momento adecuado, esos gastos van directamente contra su margen de contribución de mi cliente. Y eso no permitirá, ¿sí? No permitirá tener una relación de largo plazo, que es lo más importante en el comercio internacional. ¿Ok? Acá tenemos alguna estructura de los costos de exportación. Ponemos, el producto es conserva de mangos, ¿sí? La cantidad, acuérdense que eran 500 unidades. Seguro interno, local del exportador al embarque. Pues no hay, porque yo conozco la ruta, tengo ya una relación de confianza con la empresa de transporte, ¿ok? Luego hay un transporte local del exportador al lugar de embarque, es decir, ya dentro de la zona primaria. Esto va a tener un costo de 238. Luego hay un almacenaje, en el caso de que aplique, si es que, no sé, sale canal verde, sale canal rojo y necesitan revisar aduanas mi mercadería, pues tendré que generar un almacenaje. Luego algunos gastos de depósito temporal, si aplica. Eh, Tengo que pagar los gastos de la agencia de aduana, que además se va a encargar de todo mi trámite aduanero en cuanto al tema de la documentación. Luego la agencia general, es decir, el operador logístico que va a ver que mi mercadería realmente salga del puerto de origen y llegue al puerto de destino. Luego tengo que ver con la naviera, ¿sí? Ese operador logístico que va, el transporte logístico, que en este caso es un tema marítimo. Luego los gastos de movilización en caso de aforo, ¿ya? En caso de que ese container se traslade dentro del buque. Luego la agencia de carga, ¿sí? El que va a cargar y descargar mi container. Y los gastos financieros, ¿ok? Los gastos financieros con mi banco de país de origen y los gastos financieros con el país destino, que en este caso sería Valencia, España. Todo esto me da un precio FOF de 3.093. En el caso de que o sea, en el momento de la negociación estemos quedando que mi responsabilidad y mis obligaciones es en el puerto de origen, ¿sí? FOF, on board. Pero si mi cliente de Valencia, España, me dice, bueno, Gonzalo, tú encárgate de todos los costos adicionales de este comercio internacional, y me dice, yo necesito precio CIF, es decir, que tu responsabilidad y tus obligaciones estén en el puerto de destino, que en este caso sería Barcelona, el puesto más cerca a Valencia. Pues hay un flete marino de 664 y un seguro de transporte internacional de 2.890. Hasta ahí tengo yo el precio CIF, que es 6.650. Miren cómo es el incremento solo por cambiar el Incoterms, de FOF a CIF. Pero me dice, estoy muy ocupado, mi cliente aquí en el mercado de Valencia
está muy ocupado con su canal de distribución, tiene muchas personas que lo visitan, porque además están acordando que una pulpa de mango de un piso ecológico muy especial en Perú, y es un mango orgánico, y ha hecho una publicidad que ha generado expectativa en la demanda de Valencia. Entonces no tiene tiempo para estar viendo cuál es la trazabilidad de esa mercadería. Me dice: Gonzalo, necesito que la mercadería me llegue a mi almacén de destino. Entonces le tengo que incrementar gastos adicionales. ¿Cuáles son esos gastos adicionales? El costo de maniobra de desestiva en el puerto de destino, si es que lo hubiera, los gastos de almacén portuarios y marítimos en el puerto de destino, es decir, en Barcelona, transporte del contenedor puerto-almacén, si lo hubiera, transporte interno al local del importador, es decir, ya directamente hacia su local. Y me da un precio DDP. Y miren cómo se ha incrementado. De 3.000, si es que mi obligación y mi responsabilidad hubiera sido en el Callao, hasta su almacén, 13.086. Luego tengo que tener presente algunos documentos de exportación, como por ejemplo la factura comercial, el packing list, mis certificados de origen, los documentos de transporte, certificados fitosanitarios y zoosanitarios, bueno, fitosanitarios en el caso de la pulpa de mango, certificados de calidad, por ejemplo, que me certifiquen que es un mango orgánico, y otros, ¿sí? Es importante revisar los acuerdos comerciales y determinar las preferencias arancelarias, que inclusive ya lo hemos visto en la primera charla que tuvimos. ¿Ok? Entonces, para el tema de los costos de exportación, yo puedo clasificarlos en dos. Costos indirectos de exportación, que son los administrativos, sueldos y salarios, inventario, capital inmovilizado, y los costos directos de exportación, que vendrían a ser envases y embalajes, marcado, unitarización, documentación, transporte interno, almacenaje, manipuleo en local del exportador, manipuleo preembarque, costos que se produzcan en el lugar del preembarque, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, utilización de instalaciones, manejo de caja, vigilancia, etcétera. Manipuleo en el puerto, manipuleo en el transporte aéreo, comisiones bancarias, cobranzas de exportación, comisiones bancarias, cartas de crédito, entre otros. Y además estoy compartiendo con ustedes un Excel donde hay un presupuesto, porque eso es mis costos, pero yo también tengo que presupuestar, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi margen de contribución? ¿Cuáles son esos costos financieros adicionales? Y aquí pueden ver que este presupuesto que estoy compartiendo con ustedes involucra primero el L, que vendría a ser la mano de obra que yo voy a utilizar. Acá le pongo el cargo y además ya están con las fórmulas adecuadas. Les tengo que dar cuál es su remuneración más básica, si tienen asignación familiar, si hay algún seguro, si es que es un trabajo de riesgo, si hay algún seguro complementario como el SCTR, el SCTR Vida, el SCTR Pensiones, y ya lo calcula. Luego tengo que determinar cuál es la indumentaria de mis trabajos. Si yo le tengo que poner mandiles, le tengo que poner gorras, le tengo que poner barbijo, guantes, botas. Y aquí yo voy a poner los EPPs, que vendrían a ser la indumentaria necesaria para hacer esas acciones que hemos determinado aquí en los costos de mano de obra, del lavado, del pelado, del despepado, del hervido, del envasado y del embalado. Luego, sobre todo en esta situación en la que estamos, que yo tengo que pasar constantemente pruebas rápidas, pruebas de hisopado por el tema del COVID-19. Luego el tema de transportes, porque recuerden que mi línea de producción no puede parar, así que voy a tener un turno mañana, un turno tarde, un turno noche. Entonces yo tengo que dar la facilidad a mi personal, llevarlos desde una zona de una determinada ciudad hasta mis líneas de producción o mi fábrica, y de mi línea de producción hasta un determinado sitio de la ciudad, para poder tener mayor dinamismo y que no lleguen con retraso,
porque si el personal llega con retraso para mi línea de producción y eso se incrementa mis costos de producción. Luego voy a determinar cuáles son los equipos necesarios que necesito ya para ese proceso de transformación. Determino mi materia prima, que en este caso sería los mangos, el azúcar, el agua, todo lo que hemos determinado aquí, coagulantes, agua, preservantes, etiquetas, entre otros. Y luego viene el costo financiero. Si hay alguna carta fianza que me está pidiendo mi cliente en el país de destino y los seguros. Los seguros dependiendo del el Incoterms que yo escoja. Luego pongo otros gastos, ¿sí? Salarios, comisiones, por ejemplo, y determino mis gastos y utilidades. Acá vienen mis gastos administrativos y siempre la utilidad en gestión de proyectos va sobre un 20%. Una vez que yo lleno todos estos datos, este macro de Excel me los va a calcular aquí y me va a salir mi costo. ¿Sí? Mi costo que me va a dar como referencia para tomar decisiones. Y eso es hacer presupuestos. Eso es hacer un presupuesto. Aquí les he traído algunos conceptos de lo que es presupuesto. ¿Ya? Según Rondón, el presupuesto es la presentación en términos contabilísticos de las actividades a realizar en una organización para alcanzar determinadas metas y que me sirve como instrumento de planificación, de coordinación y control de funciones. Por eso este símbolo está en control. Yo tengo que fijar cuáles son mis límites máximos y mínimos en relación al comportamiento de esos flujos de efectivo que se han trasladado o se han convertido en materia prima, en mano de obra, en maquinaria o equipo y en tecnología. Y según Burbano, el presupuesto es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operaciones y los resultados para obtener por un organismo en un periodo determinado. También dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo con la adopción de estrategias necesarias para lograrlo. Estrategias necesarias, acuérdense que al inicio hemos visto que el pensamiento estratégico me permite determinar dónde estoy hoy, realizar una maniobrabilidad a través de estas acciones, a través de estos verbos que denotan acción y poder llegar a una situación deseada. Que mi pulpa de mango tenga una buena acogida en el mercado de Valencia, España, por ejemplo. Muy bien. Aquí tienen un flujo, digamos, del presupuesto. Hay una historia antes, hay tendencias financieras, grado de cumplimiento de planes y ejecución presupuestal. Luego hay un presente, ¿sí? Hay un presente que es establecer mi presupuesto, lo cual me va a llevar a un futuro, que van a hacer generar unos pronósticos cualitativos, cuantitativos y monetarios. Luego, estos hechos sucedidos tienen que constituir un soporte. ¿Un soporte de qué? De las expectativas del cumplimiento de hechos previstos. Para eso yo genero un presupuesto, para saber si estoy por encima del límite superior o por encima de mis límites inferiores. Luego estos presupuestos se trasladan en estados financieros. Acuérdense que hay 4 estados financieros que ustedes tienen que manejar, que es el estado de situación financiera, donde va a ir el registro de mis recursos. K va a ir a mi activo fijo. N, que es materia prima o insumo, va a ir a mi activo circulante. L, que es una obligación, es decir, los salarios que yo tengo que pagar a mis trabajadores, va a ir al pasivo a corto plazo. Y T, que es el conocimiento, el know-how que yo estoy desarrollando, va a ir a mi activo fijo, pero como intangibles. Luego está el estado de resultados, que me mide mis ventas totales menos mis costos totales, menos mis gastos, me da la utilidad antes de intereses, amortizaciones e impuestos. Inmovilizo la amortización y me da la utilidad antes de intereses e impuestos. Pago mis impuestos,
pago mis intereses y me da la utilidad antes de impuestos, hago el pago de los impuestos y me da la utilidad eh, neta del periodo. El otro estado financiero es el flujo de caja proyectado, que yo voy a ver ahí el comportamiento de los flujos, o sea, cómo es que ingresan y salen de una organización los flujos de efectivo. Y el otro estado es el cambio en el patrimonio neto, que es muy importante este estado financiero, porque lo que yo he podido observar es que eh, pocas empresas trasladan sus utilidades al patrimonio, con lo cual significa que siempre el patrimonio se mantiene constante. Y esto significa desde el análisis del equifinancing de que si el patrimonio se mantiene constante en el tiempo, no ha habido gestión, porque la empresa sigue siendo una empresa bebé o no ha crecido. ¿Y por qué no ha crecido? Porque no se ha hecho gestión. Entonces el patrimonio tiene que tener una, eh, una tendencia creciente en el tiempo. El patrimonio siempre se tiene que ir agrandando, agrandando, agrandando. Muy bien, ya les expliqué este Excel, donde están los, digamos, un presupuesto básico, pero de fácil utilizarlo, para uno tiene una facilidad para utilizarlo. Y eso sería todo, estimados, estimada audiencia. Limber, muy buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Qué bueno, Limber. Cuéntanos, ¿tú ya te dedicas a la exportación o todavía tienes algo en mente? Ah, mira, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tienes en mente, Limber? Ok, ok, Limber. Sí, este curso de especialización te va a ayudar y además a fijar algunos conceptos básicos que necesitas para la exportación y sobre todo en esa exportación no tradicional a la cual te quieres dedicar de productos agrarios. Sí, sí, Limber. Espero que sea de mucha utilidad. Recuerda que además tú puedes ver esta ponencia en Facebook Watch porque está grabada, así que la puedes ir viendo un poco más con calma. Y nada, el consejo que te puedo dar, Limber, es que puedas entender cuál es el criterio desde la teoría económica y esos supuestos que hemos explicado, que es tiempo, toma de decisiones, grado de capital, el impacto, la rotación y el prorrateo, que te puedan ayudar sobre todo a ti a desarrollar un pensamiento crítico que te permite identificar cuáles son los factores fijos y los factores variables que intervienen en un proceso de transformación. Y una vez que yo identifico esos factores fijos y esos factores variables, puedo identificar cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables. Así que, Limber, igual ahí tienes mis datos de contacto. Estoy para ayudarte en lo que necesites. Eh, no entendí bien lo del punto de equilibrio y el presupuesto. A ver si me das más datos por el chat.
Ok, el punto de equilibrio nos va a permitir, Limber, la combinación óptima de esos factores fijos y factores variables, que además cubra los flujos de efectivos que yo he inmovilizado para dedicarme a esa producción. Recuerda, recursos, pero antes de ser recursos fueron flujos de efectivo. Y esos flujos de efectivo, según la teoría económica, tienen que dar más flujos de efectivo. Pero ¿cómo es que esos flujos de efectivo dan más flujos de efectivo? Cuando yo hago una combinación óptima de mis factores fijos y mis factores variables. Es decir, aplico gestión a esos recursos. ¿Está un poco más claro, Limber? Digamos, la base teórica de lo que es el punto de equilibrio y su relación con los flujos de efectivo. Sí, recuerda que la finalidad de esto, Limber, es poder tener un pensamiento crítico. ¿Y qué es ese pensamiento crítico? Encontrar las relaciones de las teorías del management con la aplicabilidad. Entonces, nada, Limber, bienvenido y espero que sea de mucha utilidad que tú puedas volver a ver el video en Facebook Watch. Y como te mencioné, cualquier consulta, ahí tienes mis datos de contacto. Con mucho gusto ayudarte. De nada, a ti. Muy bien, nada, desearles un buen fin de semana, a cuidarse mucho con este tiempo, que no es muy bueno, ya estamos saliendo, ¿no? Ya estamos saliendo, he visto las noticias que ya los números de contagios están, o la curva ya está en descendiente, pero igual siempre es bueno tomar las previsiones. Muchas gracias a todos y un buen fin de semana. Nos vemos, Limber. Saludos en casa.